y veía o me reflejaba ese momento que vamos a estar en esa cena con el Señor personalmente. Sería de bendición, sería algo tan lindo. Si hoy con esta escena sentimos algo bello, imagínense cuando estemos en la presencia del Señor en ese momento. Amén. Bueno, hoy estaremos viendo el precio de nuestra paz. El precio de nuestra paz. Y está comenzando la Semana Santa. Pero quería saber, o queremos saber, o yo quiero que ustedes sepan, como lo quieran decir, de dónde salió el nombre de Semana Santa. Y el nombre de Semana Santa proviene de una tradición cristiana consolidada en el siglo IV. Figura como San Atanasio de Alejandría y San Epifanio de Constantia fueron los primeros que utilizaron este término, refiriéndose como la gran semana. En el ámbito estrictamente religioso, la Semana Santa se convirtió en un fenómeno cultural de tregua. Históricamente, durante la paz de Dios en la Edad Media, las guerras se detenían temporalmente durante estos días sagrados para permitir que las poblaciones se reconciliaran con la paz. Es algo contradictorio. Están en guerra, ahora nos paramos, vamos a reconciliarnos, paz, termina eso y sigue la guerra. Pero es así somos los hombres. La Semana Santa pareciera que es el momento apropiado para tener una reconciliación con el Creador. Y lo vemos en la siguiente religión, gracias. En las siguientes religiones, como se ilustra en el cuadro siguiente. Catolicismo es la más emblemática. Se promueve el sacramento de la penitencia, la confesión. El precepto pascual obliga a los fieles a confesar los pecados graves y a comulgar al menos una vez al año, preferiblemente en este tiempo. Ortodoxos celebran la Gran Cuaresma. La reconciliación es muy comunitaria. Existe el Domingo del Perdón, donde los miembros de la congregación se piden perdón unos a los otros individualmente. Protestante, cristiano evangélico. La mayoría dedican la semana a estudios bíblicos, a las oraciones reflexivas y al arrepentimiento personal directamente con Dios. Judaísmo, relación indirecta. Aunque no celebran la Semana Santa, su festividad del Pesaj, Pascua judía, conmemoran la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Ocurre a menudo en esta fecha cercana. Como notamos, parte del mundo encuentra apropiado la Semana Santa para entrar en una comunión con Dios. Para nosotros, la Semana Santa deberían ser las 52 semanas del año, porque entendiendo el sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida deberíamos estar eternamente agradecidos con Él. Quiero recordarles que esta semana tenemos estudio todas las tardes a las 6. Todas las tardes a las 6, refiriéndose a la vida y a la recta final de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que de lunes a domingo no hay excusa para no escuchar la palabra del Señor y no ponerse en contexto
de eso tan hermoso que hizo el Señor. Pero antes, vamos a orar. Señor Padre, gracias, gracias Padre por ese sacrificio que hiciste, Señor. Comienza una semana donde el mundo como que se recuerda solamente en Semana Santa de lo que tú hiciste. Pero nosotros, Señor, lo tenemos presente a día, Señor. Y por eso te damos las gracias. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú en cada corazón, dando a entender el mensaje que tú has puesto hoy. Para que salgan de acá, Señor, entendidos. Y no tanto para que se queden con eso, sino también para que sea mensajero de otros que están en la calle que aún no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por todo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice: hoy domingo, llamado Domingo de Ramos, el cual el Señor comienza la recta final como hombre acá en la tierra. Y lo hace con una entrada triunfal. Vámonos a Lucas 19, 29 al 38. Y dice así: cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: vayan a la aldea que está al frente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátelo y tráigalo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, de esa manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataba el pollino, su dueño le dijeron: ¿por qué desata el pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesitaba. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios en gran voz por toda la maravilla que habían visto, diciendo: benditos el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí vemos que el Señor, con toda su majestad, siendo Dios, se despojó de su autoridad y entró en un pollino nunca montado por nadie. Y es que todo lo que el Señor hizo o hacía estaba respaldado por profecía antes anunciada, como lo vemos en Zacarías 9:9. Regocíjanse sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y es por eso que Mateo, en el capítulo 1, 4, 5, dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a las hijas de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Pero hay un dato curioso que quiero que ustedes sepan antes de continuar. En el antiguo Israel, los reyes judíos solían cabalgar sobre burros o mulas, no solo para transportarse cotidiano, sino como un acto de humildad y simbolismo de paz. Montar en un caballo representaba la guerra y la conquista, mientras que el burro simbolizaba
un reinado justo, humilde y apacible. Salomón cabalgó sobre una mula al ser nombrado rey. Primera de Reyes 1:33 al 34. Primera de Reyes 1:33 al 34. Y el rey les dijo: tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévelo a Gizón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unja como rey sobre Israel. Toquen trompeta y diga: viva el rey Salomón. Por tal motivo, el Señor no montó en un caballo, que significa guerra y victoria. Solo montó en un pollino para dar a entender que el mensaje era paz y humildad. Sin embargo, la multitud gritaba: Hosana, Hosana, sálvanos ahora, paz en el cielo. Pero no veían el mensaje que Jesús a través de un pollino traía. Mientras Jesús seguía, entraba a Jerusalén en esa entrada triunfal, mientras el pueblo seguía gritando, poniendo mantos y palmas para que el pollino pasara. Seguía el Señor con esa libertad que acabaría, o viendo al Señor con esa libertad que acabaría con el reino o el imperio romano. Pero a la medida que el Señor avanzaba, brotaba lágrimas de sus ojos por Jerusalén, porque sabía lo que le venía sobre ella. Y lo vemos en Lucas 19, 41, 44. Cuando Jesús entró a ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esto ¿cómo es? Sí. Porque esta semana yo sigo un judío que es youtuber, que se le dice así, ¿no? Y él hace contenido. Y él la semana pasada y esta semana entrevistó en Jerusalén y en Tel Aviv que quién era Jesús. Él es judío, no religioso. Y en Jerusalén muchos lo conocían a su manera. Pero en Tel Aviv nadie conocía a Jesús. Y saben, los que contestaban solo decían: Jesús. Ah, sí, ese era un judío que lo crucificaron. Y habían personas que cuando le iba a entrevistar, aquella que se dejaba entrevistar, él le decía que si quería, le preguntaba quién era Jesús. No, yo no, pero era algo increíble. ¿Entiendes? Él mismo, que es judío, él se sentía apenado. Dice: ¿cómo es posible que acá se hable así de esa forma? Y eso lo comparto porque tiene que ver con lo que el Señor dijo. Cuando el Señor lloraba por esa ciudad. Y uno dice: oye,
Por lo menos alguien debería decir algo un poco más coherente con lo que es Jesús, ¿eh? Y no, es un desprecio que, por lo menos en Tel Aviv, los que él entrevistó en un lugar abierto, nadie, era como algo insignificante. Y eso, oye, me pegó, ¿eh? Y hubo un judío mesiánico, amigo de él, que hicieron la entrevista porque a él también le dolió lo que sucede en Israel. Pero las cosas están escritas y ya el Señor lo anunciaba, pues. El Señor seguía avanzando y estaba claro con lo que le esperaba. Él no iba obligado, por lo contrario, él iba voluntariamente, en obediencia al Padre y por sobre todo ese inmenso amor que le tiene a la humanidad. Y ese era el combustible que lo impulsaba a seguir, la obediencia y el amor. Él sabía que no era nada agradable lo que le esperaba. Era horrendo y feo. Sin embargo, nuestro Señor había tomado el puesto de toda la humanidad, incluyendo a los que los castigaron y al que lo traicionó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fueron ustedes sanados. Gracias. Y pensar que todo aquello que gritaban Hosana, Hosana, estaban incluidos también en el plan del Señor. En realidad, al final, sí fueron liberados, pero no del imperio romano, sino del imperio del pecado. Lo más triste es que muchos de ellos que estaban jubilosos, al final iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Amados, no hay paz sin sacrificio. Jesús pagó el precio más alto en el Calvario, pagó con su sangre, para que nuestra relación con el Padre fuera restaurada, y eso es el precio de nuestra paz. Isaías 53, 3, 5 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azote, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mientras la multitud lo veía como rey, Jesús miraba hacia el monte donde sería tratado como un vulgar criminal. Él aceptó el castigo, la ira que nosotros merecíamos, para que nosotros recibiéramos la paz. Y eso es el precio de nuestra paz. Hoy muchos de nosotros seguimos con una ceguera espiritual,
aún cristianos, buscando paz en otro lugar, creyendo que poniendo manto y palma y viendo solo al pollino, nuestros problemas serían acabados. Pero no es así, porque estás poniendo tu mirada en el lugar equivocado. Pero cuando comienzas a mirar al que va montado sobre el pollino, comenzarás a tener una paz que no podrás entender, y aunque todavía tengas aficiones y problemas, tienes que entender que ya Jesús pagó nuestra deuda y solo Él da la paz, no como la da el mundo. Juan 14, 27 dice así. Juan 14 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo las da. No se turben su corazón ni tengan miedo. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Y dice así: hace unos años, un hombre que vivía atormentado por culpa de su pasado, gracias, hasta el punto de querer suicidarse, entregó su vida a Cristo y lo aceptó como su verdadero Salvador. Y aunque sus problemas económicos y familiares no desaparecieron por arte de magia, algo cambió en su vida y que se reflejaba en su rostro. Un antiguo amigo le preguntó: ¿cómo puedes estar tranquilo si todavía tienes deuda y problemas? El hombre respondió: antes mi mayor problema era estar en guerra con Dios y las puertas del cielo estaban cerradas. Ahora que sé que Jesucristo pagó mi deuda en la cruz y que tenemos comunicación con el Señor y somos templo y morada, tengo paz en mi corazón. Si el Rey del universo está conmigo, los problemas del mundo son solo pasajeros. Ese hombre entendió que la paz no es la ausencia de los conflictos, sino la presencia de Cristo en medio de él todos los días de su vida. Así, hermanos, tenemos que aprender a tener conciencia que solo Cristo es el que nos da la paz y el Espíritu Santo es el que nos guía, nos instruye y somos templo y morada de Él. Ya el Señor avanzó, ya entró, ya hizo lo que tenía que hacer. Yo debería haber hecho. Él sin ningún pecado se entregó por ti y por mí. En 2 Corintios, mire lo que dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es tiempo de cambiar, hermano. Es tiempo de descansar en el Señor. El hombre de la historia vivía atormentado hasta el punto de suicidio. Pero cuando entregó la vida a Jesús, algo pasó en su vida. Aunque los problemas seguían, había una tranquilidad y una paz inexplicable, que solo aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón puede entender esa sensación. No había ser humano que pudiera hacer lo que el Señor hizo. Todos nosotros somos pecadores. Que si es cierto que el Señor pagó todo, todavía nos toca hacer algo. Entregarnos por completo las 52 semanas, y eso sería el precio de nuestra paz. Hermano, si usted hoy se siente triste, angustiado, con miedo, con temor, afligido, es tiempo de reafirmar tu compromiso con el Señor.